Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Muy bienvenidos. Ya todos conocen a la autora, muchos aparecen en estas páginas, pero me voy a permitir leerles su semblanza para los que quieren saber un poquito más de ella. Irene Hernández Gamboa, que es la autora de este libro, Abrazando la Vida, nació en la Ciudad de México en 1950. Ha construido una vida profundamente marcada por el acompañamiento humano, el aprendizaje y la sensibilidad. Psicoterapeuta psicoanalítica con cerca de 40 años de experiencia, ha dedicado su trayectoria a escuchar, comprender y acompañar a otros en sus procesos, ejerciendo su profesión con vocación y compromiso. Su camino comenzó en la educación, pero fue en la psicología donde encontró su verdadera pasión, llevándola a formarse hasta el nivel de doctorado. Paralelamente, ha cultivado su amor por la escritura, explorando el cuento y la poesía a través de distintos espacios de formación creativa y publicando algunos de sus textos. Amante de las artes, la lectura y las prácticas como el yoga y el tai chi, ha tejido una vida rica en experiencias, afectos y vínculos profundos. Se reconoce en su historia familiar, en sus amistades entrañables y en los lazos del corazón que ha construido a lo largo de los años. Gracias por provocar esto. Bueno, la lágrima fácil salió de aquí. Sí, se ve. Y ahora voy a leer quién dirigió y acompañó este proceso, la semblanza de Fernando de León, narrador y ensayista. Autor de 14 libros de cuento, novela y ensayo, entre ellos La Estatua Sensible, Premio Nacional de Cuento de los 20 Juegos Florales de San Román, Campeche, en 1995, Apuntes para una novísima arquitectura, Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en 2004, mismo que fue publicado por la editorial española Berenice en 2007, y otra editorial española, Eolas, ha publicado su libro Manual de Comportamiento Fantástico en 2022. La Universidad Autónoma de Nuevo León ha publicado 2 de sus más recientes títulos, Narrativas Verdaderas en 2021 y el volumen de cuentos IF en 2025. La Sana Teoría, publicada en Lima, Perú, por la editorial Estruendo Mudo, y en 2006 ha sido reeditado por la editorial mexicana Anatema este 2026. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y actualmente radica en CDMX. Bienvenido. Pues qué gusto tener a ambos en este panel. Muy bienvenidos y damos inicio con Fernando, que nos encantaría que nos presentaras el libro, pero desde tus propias palabras. Gracias. Bueno, primero que nada, es muy grato estar aquí esta tarde. Gracias, Marce, por la presentación. Muchas gracias a Irene, no solo por invitarme hoy a ser parte de esta presentación, sino por invitarme a su vida desde hace 8 años. Que bueno, aunque hasta hace muy poco nos conocimos en persona, gracias a la videoconferencia nos conocemos desde hace 8 años. Sí. Hemos platicado y escrito mucho. Entonces, bueno, estamos aquí reunidos para celebrar este libro, que son las memorias de Irene Hernández Gamboa. Yo escribí un pequeño texto en la cuarta de forros. Quiero empezar leyéndoselos, compartiéndoselos. Dice así: toda autobiografía es una mirada que nos muestra un mundo nuevo y personal, pero este libro, antes de mirar, abraza. Irene abraza su historia, lo mismo a la alegría que al dolor, y de forma cálida, su memoria se detiene en quienes la vieron crecer, física y profesionalmente, familia y amistades que han estado en su vida y que ahora estarán por siempre entre estas páginas. La mirada de Irene es lúcida, busca la objetividad que pueden intentar las palabras ante lo subjetivo de los recuerdos. Pero al final son las mismas manos que escribieron las que buscan el abrazo del entendimiento y de la reconciliación. La vida es única y debe ser contada, y aunque esa labor sea titánica por inabarcable, Irene lo sabe y por eso es la mujer abrazando la vida.
Porque un abrazo es todo lo que somos y la vida es todo lo querido. Hasta ahí el texto. Bien, yo lo que quisiera a partir de este momento es que tuviéramos una conversación con la autora. Vamos a aprovecharnos de que está aquí para pues, que nos comente cosas, nos platique de esta experiencia, que no es poco escribir unas memorias, escribir una autobiografía, créanme, como lo digo aquí, es una labor titánica, es algo que solo puede hacer cada uno de ustedes, solo cada uno de ustedes conoce su vida. Irene sabe muy bien, ha reflexionado sobre su propia vida y ha decidido escribirlo. Entonces, todos sabemos nuestra vida, pero no todos nos animamos a escribirla, a editarla, a hacerla un libro, y que eso significa compartirla. Significa que los demás puedan ser parte de su vida en estas páginas. Entonces yo quiero empezar preguntándole a Irene. El libro habla al principio, lo primero que dice es que Irene significa portadora de la paz. Eso significa. Y yo quiero preguntarle si el significado de su nombre ha dirigido sus pasos en la vida, o sea, efectivamente ella se ha dedicado a aportar la paz a los demás, o solo es una afortunada coincidencia. ¿Qué opinas, Irene? ¿Qué piensas? ¿Qué nos puedes contar? Que miren, en un principio de mi vida pues no sabía yo el significado de mi nombre, pero de hecho mi primera carrera es como maestra, profesora de jardín de niños, porque mi idea era darle la paz a esos niños. Pero bueno, ya trabajando como educadora me especialicé en problemas de aprendizaje y entonces ahí encontré la psicología y de ahí me pareció que la psicología era el camino ideal y pues hasta ahorita, ¿no? Todavía siendo tu alumna hace poco, pues fue el último diplomado en psicoanálisis relacional, ¿no? Porque sí me parece que, bueno, el psicoanálisis es la línea de la psicología que me encanta, que me ha permitido apoyar, acompañar a mucha gente en su camino, y que sí creo que sí se logra una paz interna a través de. Acá en el libro se explica muchos detalles, pero ¿en qué momento te diste cuenta del significado de Irene? ¿Lo tienes claro? ¿En qué momento fue cuando dijiste, Irene significa portadora de la paz? Pues mira, fue cuando te formas como psicoanalista, te exigen estar en psicoanálisis personal. Y ahí alguno de mis terapeutas fue el que me preguntó que por qué me llamaba Irene si no había ninguna otra Irene en la familia y qué significaba mi nombre, y ahí fue que me puse a buscar, pero ya a los 35, 40 años, ¿no? Muy bien. A mí me gustaría preguntar, porque creo que escribir una autobiografía no es poca cosa, o sea, es un clavado interno profundo que requiere mucha valentía. Y hay un momento específico en lo que esto sucede. ¿En qué momento de tu vida nace este proyecto y qué significó para ti esta convergencia? Pues mira, en parte tiene la culpa Fernando, porque terminé un taller con él, uno de tantos que he tomado, y entonces apareció su convocatoria para los talleres de autobiografía. Fueron 5 talleres, ¿no? Casi un año de estar escribiendo. La forma en que me fue llevando al grupo que estábamos, a los grupos que me tocaron, era muy diferente que lo que yo había analizado como paciente en psicoanálisis. Porque ahí pues sí había yo analizado una historia, pero a veces me era muy difícil, otras muy doloroso, otras, ¿no? Pero aquí con Fernando, una actividad que por culpa del COVID no pudimos hacer como él la tiene planeada, era en sus grupos presenciales en el mercado de cosas viejas que ponen en la colonia Roma, lleva el grupo a pasear y uno escoge de algún objeto antiguo escribir. Como estábamos en COVID, pues lo que nos mandó Fernando fue fotos de los puestos de ahí del mercado, y de ahí escogimos una figura.
y apareció el patito Pelusilla. Aquí está Marce, mi hermana, ella era mi maestra cuando éramos niñas, me enseñaba de todo, todas las materias, bailes y demás. Entonces era una maestra muy exigente y pretendía que los libros que me daba de texto me los aprendiera de memoria. Lo bueno es que con el patito Pelusilla me perdonó y nomás la primera página, que decía: el patito Pelusilla entre las flores camina, o lo saludó la vaca. Y justo hablando de objetos, y esta pregunta es para Fernando, o sea, me imagino que hay millones de maneras de abordar una autobiografía. En este libro en particular es muy rica la narrativa que viene contada a través de objetos. ¿Por qué? ¿Qué nos puedes contar de ese recurso? Sí, tal cual dices, hay muchísimas maneras de detonar un recuerdo y yo creo que todos los días nos pasa, ¿no? O sea, todos los días encontramos algo que algo nos recuerda y claro, si estamos atentos, pues lo podemos consignar, lo podemos registrar, y si no, solamente pasa como, un recuerdo más. Pero en este caso que estamos un poco en plan de cazadores de memorias, de recuerdos, pues sí andamos a la búsqueda de detonadores. Y es que en uno de esos talleres que doy, se llama Recuerdos cifrados en cosas, es precisamente el que recordó Irene, de que si no hubiera estado la pandemia nos hubiéramos ido a un bazar, pero la pandemia nos cambió la vida a todos, generalmente para mal. Lo que tuvo para bien fue que nos conectó mediante las videoconferencias y mediante la tecnología, pero bueno, de ahí en fuera pues sí fue una enorme tragedia. Pero el caso es que los objetos nos llevan a recuerdos, ¿no? Creo que los objetos no importan en sí mismos, pero importan el valor emocional que les damos. Es curioso cómo, bueno, Irene ha sacado mucho provecho de esa técnica de los objetos, pero también me he encontrado con personas que pues no le tienen mayor afecto a los objetos y sin embargo lo resignifican, ¿no? O sea, sí siguen teniendo cuestiones emotivas ya no con cosas, pero con cosas que se transformaron en otras, ¿no? Entonces, el punto es estar siempre atento, ¿no? a la memoria que llega. Buenísimo. ¿Hay algún objeto que en particular no tenías tan presente y que cuando empezaste a explorarlo detonó toda esta serie de recuerdos significados para ti? Sí, en el libro hablo de un objeto que tengo en mi escritorio junto a mí, que es de acero. Es una de las ollas en las que funden el acero en la siderúrgica. Cuando me la obsequiaron era Sicarza, del gobierno de México. Hoy en día pertenece a los hindús. Esa olla, bueno, la mía es como así chiquita, la natural es enorme, ¿no? Cuando iba yo a hacer la réplica de mi tesina de la licenciatura en la UAM Xochimilco, Eduardo, mi hermano, que él era director general de Sicarza, había quedado de venir a acompañarme para ir juntos a esa réplica. Pero un par de días antes de mi examen, se tronó una de las ollas, entonces tenía que quedarse hasta reparar el asunto. Entonces ya no pudo venir a acompañarme. Sí, eso está ahí junto a mí todo el tiempo. Muchas gracias. Y algo que lleva el ritmo muy bien, todos los que lean el libro, yo sé que muchos aparecen por ahí, se darán cuenta que de repente es un objeto lo que te mete en una historia y en un capítulo de la vida de Iris, pero de repente hay unos personajes que son los que han tejido su historia, ¿no? ¿Hay algún capítulo en particular que te haya costado mucho trabajo, que te haya sido difícil? Híjole, No le soples, ¿verdad? Bueno, yo sí quiero sumarme a la pregunta y también notar que tu nana es la que abre,
digamos, como ese enorme catálogo de personas queridas, Sí. pero es la primera que aparece. Y ya después van a aparecer tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus alumnos, todos, ¿no? Pero tu nana creo que ahí sí funciona un poco por puerta de entrada, ¿no? Sí, una mujer a la que no termino ni terminaré nunca de agradecerle su desinteresado cariño y todo lo que me dio. Llegó a trabajar a la casa, pues cuando ella tenía como 40 años, nunca supimos, que ella no sabía en qué año había nacido. Marce, mi hermana, era pequeñita, tenía como 2 añitos, yo creo, cuando ella llegó. Entonces ya le tocó, pues, que yo naciera y mis 2 hermanos que siguen, ¿no? Pero fue la mujer más generosa que se pueden imaginar. Yo tenía 8 meses de edad cuando mi mamá enfermó y de momento no sabían que tenía mi mamá y sugirieron que el bebé lo separaran de ella, ¿no? Todavía me amamantaba. Entonces mi cuna fue a dar al cuarto de ella. Ella me enseñó a usar biberón, ella, pues todo, porque tardaron 1 año en diagnosticar a mi mamá y 1 año en curarla. Entonces fueron 2 años que mi cuna estuvo en casa de en el cuarto de mi nana. Mi mamá fue de los pacientes que fundaron el hospital de nutrición. Ahí fue donde lograron diagnosticarla y curarla. Entonces cuando mi cuna vuelve al cuarto que estaba ahí juntito a mis papás, pues mi mamá era como una extraña. Mi mamá era mi nana. Mi nana y mi papá siempre estuvieron presentes. Entonces, pues le debo la vida a esta mujer que me enseñó a usar biberón, todo, y le debo mi vocación de psicóloga, porque Marce y yo a menudo estábamos ahí en la cocina con ella, y yo veía cómo llegaba gente de su pueblo a pedirle consejo. Se metían a su cuarto, los aconsejaba y se iba. Entonces yo creo que de ahí me vino lo psicólogo, porque en la familia no hay otro psicólogo. Yo creo que ella es la que originó eso y que se lo agradezco desde lo más profundo. Bueno, y acá, fue nana de muchos también de los que estamos acá, ¿no? Sí, llegó hasta varias generaciones esa capacidad de cariño y de cuidado, ¿no? Además de que guisaba delicioso. Así nos echó a perder el paladar también a todos. En este reto, porque yo sé que fue un proceso sin que supieran que esto se iba a publicar, ¿no? O sea, historias que probablemente no tenían una lógica todavía donde se iban sumando, ¿no? ¿Qué se siente poner todas estas historias y toda esta vida y recuerdos en palabras? Híjole. Lo primero que se me ocurre es que al terminar de escribir me quedó una enorme y profunda sensación de agradecimiento y de amor por todas las personas que aparecen en esa historia. Escribir sobre ellos me fue permitiendo conciliar y ubicar muchas cosas. Pude entender que mi mamá no me había abandonado porque no me quería. Ella estaba enferma. Entendí por qué estaba tan agradecida al hospital de nutrición, porque pues ahí fue donde lograron diagnosticarla y curarla, ¿no? Y entonces la empecé a ver como otra persona. Les digo, ya no desde lo difícil que es a veces el punto de vista psicoanalítico. Aquí era, en compañía de Fernando y de los compañeros del grupo, era otro punto de vista, mucho más generoso, mucho más amoroso. Entonces, pues sí pude ver a mi mamá de niña en Tuxtla Gutiérrez, a mi mamá de adolescente y en la Ciudad de México, y fue una reconciliación
que afortunadamente, gracias al psicoanálisis, habíamos hablado muchas cosas antes de que ella falleciera. Habíamos aclarado y conciliado mucho, pero escribir y verla desde el punto de vista literario fue valiosísimo, valiosísimo. Ahí sí, le agradezco a Fernando ese apoyo para ir viendo a todas mis figuras desde otro punto de vista. Y por ahí aparece mi bisabuela, que es una mujer impresionante, pues todavía la tatarabuela de Marce, todavía se habla de ella, ¿no? Una mujer fuerte, para su época pues fue diferente porque ahí en Tuxtla Gutiérrez sus papás eran españoles y habían dejado en España pactado con quién se iba a casar ella. Y entonces cuando llega el novio ahí a Tuxtla, pues ella dice que ella con ese no se casa. Y lo tienen que indemnizar y mandarlo de regreso a España. Y se casó hasta que encontró al que fue mi bisabuelo. Entonces, mi mamá me decía que yo tenía un carácter parecido al de ella, pero ella tenía muy mala fama en la familia por mandona y esas cosas, e independiente, ¿no? Entonces, era así como difícil tener el mismo carácter que mi bisabuela, pero al meterme en su historia, no dije, sí me parezco a ella, y me da mucho gusto parecerme a ella. Es una pregunta bien interesante y nada más quiero agregar que cuando, tal cual como dices, cuando uno empieza no sabes si vas a terminarlo. Y si se pusieran a escribir una novela o un cuento o un ensayo, ustedes deciden dónde empieza, dónde acaba. Acá es igual, pero es la vida. Entonces, a ver, mi vida, ¿dónde empezó? ¿Cuando nací? ¿O antes? ¿Con mis padres? ¿O antes? ¿Con mis abuelos? ¿Dónde empieza la vida, no? ¿Y dónde termina? Ustedes tienen que decidir dónde termina el relato de mi vida, porque ahorita podría continuar. Podrías escribir otro libro, sigues viva, sigues teniendo experiencias, pero cada uno de ustedes tiene que decidir qué abarca esta biografía, o al menos este tomo. Yo sé que podrían escribir otro y otro y otro, pero es una maravilla eso, decidir dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Cada quien lo hace de forma distinta. Justo andando en esto, que acompañaste este proceso y me imagino que no es solamente un proceso literario, ¿no? Es un proceso profundo, interno, de reacomodar recuerdos, de ver cómo vas a ponerlos afuera, cómo vas a sanar algunas cosas. Para ti, ¿qué fue acompañar este proceso de escritura? Bueno, más que nada para mí es un privilegio, es un honor porque uno funciona más como testigo que otra cosa. Lo que hacemos en los talleres es detonar recuerdos, cada quien va contando su vida, pero llega un punto, como en todo, en que están solas ante el texto, solas ante el libro, tienen que decidir si tienen la tenacidad de continuar, de seguir, de corregir, de llegar hasta el final, hasta este final llamado libro. O si no, o tanta gente que lo empieza pero desfallece en el camino y no llega hasta el final, ¿no? Yo solo acompaño, yo solo de alguna manera soy testigo y un testigo muy agradecido porque con Irene ella se sobrepuso, ella escribió, ella siguió adelante, les digo, son 8 años. 8 años. 8 años, los talleres son nada comparados con esos 8 años de tenacidad para escribir las memorias. Y amistad. Claro, también. Muchas gracias. Y justo algo que a mí me parece un reto excelentemente bien logrado, además que como lector lo agradecemos mucho, porque como bien dice desde el título, sí es un abrazo cada historia, porque son historias cortas. O sea, desde la mirada de haber sido participante de algunos de esos episodios, la manera de poderlos contar desde algunas frases sumamente cotidianas, otros pensamientos vigentes que están desde el presente entrelazados ahí, aparece como una lectura como muy fresca, realmente es como un abrazo así muy característico, ¿no? Y yo quiero preguntar, porque lo que le da título a este libro es una escultura, ¿no? Es una escultura que hizo, que ahorita nos cuentas
Voy a soltar la pregunta, pero quiero que también nos cuentes todo lo que hay atrás de esa escultura, que es un momento muy significativo. Pero la escultura se llama Mujer abrazando la tierra, ¿no? Y el libro se llama Mujer abrazando la vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cambió? ¿Cuál es la historia atrás del título? Preguntaría. Mira, la respuesta así rápida es que Fernando fue el que le cambió el título. En todos esos objetos que utilizamos para escribir está esa escultura. Esa escultura la elaboré en la Casa de Cultura Reyes Heroles de aquí de Coyoacán. Muchos años asistí a ella y estudié diferentes cosas en la Casa de Cultura, porque se me aconsejó cuando estudié la formación psicoanalítica, y he tratado de hacerlo, de siempre tener una actividad alternativa que no tenga nada que ver con la psicología y el psicoanálisis, para tener un área de vida así normal. Sí, entonces ahí lo primero que entré a estudiar ahí, bueno, conocí la Casa de Cultura porque en 2 años murieron mis papás y se canceló mi boda y empecé a vivir sola. Entonces, no solo se me movió el tapete, me quitaron el tapete. Ahí sí, mis hermanos fueron los grandes, la red de apoyo que me sostuvo. En especial Patricio, aquí están Lorena y Dani, su papi fue mi sustento del tiempo. Marce, y bueno, son mis hermanos que están aquí. Y mi terapeuta me dijo que no podía ellos seguir así como estaban, porque yo había quitado consulta de toda la mañana, había dejado nada más consulta en la tarde, porque yo quería ser ama de casa toda la mañana, pero como se canceló la boda, pues entonces tenía yo toda la mañana libre. Entonces me levantaba yo a las 12 de la mañana y cosas así que me decía Javier, me dijo que así no podía yo seguir. Entonces me dio cita para mi terapia a las 8 de la mañana, 3 veces por semana, o sea que ya la flojera no se me iba a dar. Y después de algunos tiempo así, me dijo que al salir de ahí, él tenía su consultorio en la avenida Universidad frente a los viveros. Me ordenó que al salir yo de ahí pasara a la Casa Reyes Heroles y me inscribiera yo en algo, en lo que quisiera. Entonces pues fui muy obediente, fui a la Casa Reyes Heroles y me inscribí en escultura. Entonces ahí empezó mi incursión en la escultura, y al ir hacia el salón de escultura veía yo el grupo que estaban haciendo tai chi. Entonces pues iba yo a tai chi y escultura. Por aquí están 2 de mis compañeros de aquel grupo de tai chi. Gracias. Me gustaría como que me contestaran los dos. ¿Cómo fue este proceso de trabajar juntos? O sea, yo sé que uno es el autor, el otro acompaña, pero hay algo que cambia en esta interacción. ¿Cómo fue? Cuéntenos. De 8 años creo que hay varias transformación que platicar. Sí, yo repito, fui más como un testigo. Había un interés que Irene siempre ha tenido, no solo por la escritura de las memorias, por la escritura en general, por escribir cuentos, por escribir tránsito poemas. Ya traía ese gusto cuando la conocí, obviamente no empezó acá. Y con ese gusto de evocar, ella sí vivió un proceso que yo no sé qué tanto está ligado también a esos años, 2 años de pandemia, porque ahí es cuando se está escribiendo el libro, y son años de encierro, son años de estarse en casa, guardado, y estar escribiendo recuerdos que no son fáciles, ¿no? Entonces, de alguna manera, una crisis te lleva a otra crisis, pero el resultado es sanador en ese sentido.
Sí. Yo creo que el arte es sanador siempre, no me gusta ofrecer como alternativa, yo creo que hay miles de alternativas médicas, pero de alguna manera la escritura, el arte tiene algo de exorcismo, tiene algo de sanador, porque bueno, te enfrenta a lo que has vivido de una manera valiente. Entonces yo por mi parte creo que, a ver, sí son muchos años, muchas videoconferencias de talleres, porque es increíble que hasta hace unos meses no nos conocíamos en persona. Eso es increíble, ¿no? En la pantalla. Y fue con motivo del libro que me dio mucho gusto saber que ella había llegado a la... Porque durante mucho tiempo, o al menos un año y medio, el libro estuvo ya terminado, pero luego venía el proceso de la publicación, ¿no? de la impresión y todo eso, y ahí pues siempre hay otra especie de atorón para cualquiera. Y entonces yo de repente dije, bueno, a lo mejor no ha llegado el momento, y de repente me dijo, te tengo una buena noticia, ya está el libro, ¿no? Esas noticias son espectaculares. Y ahora aquí se la cereza del pastel, ¿no? O sea, que puedan ustedes que la conocen o que la van a conocer a través de sus libros, estar aquí juntos y poder celebrar este libro ya es un punto maravilloso. Pero insisto, yo siempre he sido un poco espectador, ¿no? Acá ella es la que tiene que contar esa proeza de enfrentarse a sí misma. Pues sí, ahorita que hablas de la pandemia, bueno, aquí ahorita hay varios colegas que invité. Para nosotros fue muy difícil ver al paciente un día en presencial, en el consultorio, y después hablarle para decirle que nos íbamos a ver por videollamada, que ya no se podía trabajar como habíamos trabajado durante tanto tiempo. Y fue aprender a ambos, ¿no? a trabajar en videoconferencia. El celular fue maravilloso porque no todos mis pacientes tenían computadora, pero todos tenían celular. Y muchos pues no tenían en su casa un espacio donde se sintieran tranquilos, que nadie los iba a escuchar, porque estaba toda la familia encerrada, ¿no? Entonces, pues hubo quien se llevaba el celular a su coche, ¿no? En el garaje del coche, ahí tomaba la sesión para que nadie lo escuchara. Entonces fue un aprendizaje mutuo, y ya estaba yo en clase contigo, yo creo, cuando empezó la pandemia. Entonces tener el espacio de la clase con Fernando era algo muy diferente, ¿no? Allí el profesor decía qué hacer, qué leer, sobre qué escribir, y yo me podía relajar, ahí no tenía yo que arreglarle ni acompañarle a vida a nadie, ¿no? Entonces era mi rescate esos días de taller. Y pues nos fuimos acompañando. Fue en la pandemia cuando me enteré del taller los talleres de autobiografía, y empezamos, lo terminé, le pedí a Fernando que si me podía ir asesorando y corrigiendo, y en eso falleció mi esposo. Entonces ahí di un espacio porque no había energía para continuar. Fernando ha sido un gran apoyo y compañero, igual que Marcis, en estos casi 3 años de viudez. Entonces ya más consolada, más estructurada, los colegas dirían con el duelo más o menos resuelto. Ya me aboqué a publicar el libro, pero hubo varios intentos y la persona que me apoyaba ya se ocupaba y demás, hasta que bueno, finalmente aquí está. Francisco ya no lo vio terminado, él escribió allí una introducción, pero él ya nunca lo vio así como está, ¿no? Entonces pues bueno, esa es la historia. A ver, una pregunta que a mí me da muchísima curiosidad es, ¿qué se revela en este libro
durante este proceso que de otra manera no se hubiera revelado? Y esa es para los dos. Es una gran pregunta porque yo estoy convencido de que contamos nuestra vida constantemente a nuestros amigos. Contar la vida es necesario y tener un interlocutor es necesario, pero contarla es importante, escribirla es más importante todavía. Cuando la escribes, eliges palabras que van a contar esa historia y se van a quedar ahí. Por eso no creo en los talleres donde nada más platiquemos, necesitamos escribir. Y entonces Irene también lo ha comprendido bastante bien. No es cosa solo de recordar, no es cosa solo de platicar, sino es cosa de escribir. O sea, llevar al mundo de las palabras, elegirlas para contar las vivencias. Las vivencias que a veces son buenas, a veces son malas, pero son nuestra vida, ¿no? Nos han formado. Entonces yo creo que, claro que hay algo que no puede ser contado, que tiene que ser leído, digámoslo así, en las memorias, ¿no? Y yo, por ejemplo, aquí está la historia de la escultura de la mujer abrazando la tierra, que empezaste a contarla, pero no la contaste toda. No la acabaste, está aquí, no hay que hacer spoilers, está en el libro, pero es una historia de azar, ¿no? Es una historia de hallazgos. Sí. Y entonces, a mí, cuando ella me dijo, oye, quisiera que esta fuera la portada del libro, dije, perfecto, es una historia además muy bonita. Y claro, la tierra, pues no es la vida, pero es casi la vida. Y entonces, yo creo que es fundamental escribir las memorias. Claro, es muy grato estarlas contando, es muy grato platicarlas, pero hay un punto en el que tenemos que escribirlas. Escribirlas sí es un punto, un parteaguas, ¿no? Y ahí se van a encontrar cosas que nunca más vamos a encontrar. Y bueno, aquí tampoco es spoiler, pero los talleres con Fernando me gustan. No es comercial, porque nos manda una lectura, todos hacemos la lectura, discutimos la lectura en el grupo y después, tomando el tema de la lectura y demás, Fernando nos pone un ejercicio y nos da 1 hora para escribir. ¿Verdad, Lourdes? A veces no terminamos, a veces el final está hecho a la carrera por querer terminar, bueno, no, pero y ya después todos leemos lo que escribimos y hay comentarios de los compañeros y de Fernando. Entonces, ese sistema a mí me ayudó a que siempre escribía, porque si uno piensa que cuando tenga tiempo escribo y en el fin de semana escribo, pues nunca hay tiempo, siempre lo va uno dejando, ¿no? Entonces aquí por lo menos ya tenemos el pedacito escrito en esa hora. A veces sí acabado y ya con las correcciones de Fernando y los comentarios del grupo. Entonces ese sistema fue el que me permitió que ese libro hoy en día exista. Muy bien. O sea, ¿qué le dirías a la Irene que empezó estos talleres, que empezó con esta curiosidad de explorar una autobiografía, desde la autora que ya es, que hoy está presentando un libro publicado? Bueno, la felicitaría por haber tomado la decisión de tomar los talleres y de escribir, porque les repito, al terminar de escribir, ya que Fernando había corregido, ya teníamos todo, era una sensación de una paz interna profunda, que es lo que siempre he perseguido y lo que quiero para mis pacientes y amigos, esa paz interna, que para mí eso es la felicidad, esos ratos de paz interna en que uno está, ay, tan tranquilo, tan a gusto. Entonces eso lo logré ubicar a todas mis figuras queridas y luego metí en líos a mis hermanos porque les escribía yo, oye, ¿te acuerdas cuándo sucedió esto y cómo fue? Y como suele suceder, cada uno me mandaba su versión. Así debe de ser, ¿no? La novela familiar cada uno la cuenta desde su punto de vista. Entonces,
pues eso me permitió dialogar con mis hermanos también cosas que nunca les habíamos dialogado, ¿no? Con Luis, mi hermano, él era médico, murió hace un año exactamente. Él le mandaba yo los borradores y él los checaba y me apuntaba cosas que me habían faltado, que yo no sabía. Entonces también me permitió cerrar filas, vincularme con mis hermanos de otra manera. A mis sobrinos no les tocó, ya con mis hermanos fue más que suficiente. Esa fue. Y eso se llama eco autobiográfico, y es lo que va a empezar a pasar aquí, que tú lo hiciste, les platicas lo que viviste, ellos te revuelven su versión, y cuando hay un libro sucede más todavía, porque si ustedes se lo llevan, lo leen, y de repente le dicen, oye Irene, no, esto no pasó así, ¿no? Y ese es el eco, es el recuerdo que te regresa y que se complementa con la visión del otro. Y eso solamente sucede cuando hay un libro. Entonces es una maravilla. El eco autobiográfico solo va a empezar a partir de que lean este libro. Entonces, de tarea, todos leen el libro y nos volvemos a reunir. Les voy a hacer una pregunta para cerrar y darle voz a la audiencia. Pero me gustaría, justo que tocas este tema, Fernando, si hay alguna curiosidad o si este proyecto, que a mí me parece que es muy valiente, detona una curiosidad en alguien, ¿qué le dirías? ¿Cómo abordar este proceso de hacer una autobiografía? Bueno, yo creo que la vida se celebra y que por lo tanto este proceso debe ser un proceso festivo, alegre, cada quien lo debe tomar a su tiempo, a su pausa, a su velocidad, ¿no? La escritura es un proceso lento y sin embargo creo que si se tiene paciencia, si se tiene el interés, si se tiene la pasión, es un proceso maravilloso, porque no te obliga a nada y en todo caso te obligas tú mismo, tú misma a esos temas difíciles, ¿no? A esos puntos difíciles que no quieres llegar ahí, pero terminas llegando y llegas cuando debes llegar. Entonces creo que yo siempre aplaudo a la gente que escribe sus memorias. Creo que todos deberíamos hacerlo, y no solamente una vez, sino como 3 veces en la vida, a los 15, a los 30, a los 45, porque además la vida va cambiando de ángulo, vas viéndola de forma distinta cada vez. Desde el punto desde donde escribes ya eres otro o otra de otra vida, ¿no? Entonces creo que además de que la escritura nos vuelve más reflexivos, nos vuelve, aquilatamos lo que hemos vivido, yo siempre aplaudo a la gente que se anima a hacerlo. A lo mejor el proceso no nos lleva hasta el libro, no, pero no importa. De todos modos el proceso, ahora sí que aquí suena al lugar común, pero lo importante es el camino, no es la meta, ¿no? Así es. ¿Tú quieres decir algo más? No, lo que te quería preguntar a ti es, ¿qué te gustaría que pasara con cada lector que lee tu libro? Sé que lo hiciste para ti, pero está fuera. Ya nos lo compartiste y nos vas a abrazar a todos a través de esas páginas. ¿Qué te gustaría que pasara con cada uno? Pues que cada uno fuera encontrando esa paz interna, que al leer cómo fue ese proceso con mis figuras importantes de la vida, mis papás, mi nana, mis cuñados y cuñadas que llegaron a mi vida y que muy generosamente me compartieron a mis 10 sobrinos. Era muy padre ser la tía buena onda, pues nomás les veía un ratito. Eso fue muy, se los agradezco mucho, que me los confiaban, ¿no? Y eso, que encontraran esa paz y que se atrevieran a tocar su historia, no sé si escribiendo, como lo hicimos en el taller con Fernando, y que hoy es un libro, pero sí pensar en esas figuras tan importantes que todos tenemos, las parejas también, ¿no? Ahí el capítulo de los amores también está, ¿no? Que lograran eso,
esa paz, esa sensación de gratitud que me parece valiosísima. Y bueno, siempre me chotean que soy muy abrazadora y que quién sabe qué, que abrazo no sé cómo y demás. Y pues sí. Y luego con la autobiografía se me desató peor. Ahí sí se me desató peor el abrazadero, ¿no? Entonces, ahorita que cada uno de ustedes llegaba y lo abrazaba, no saben qué maravilla, qué placer poder compartir esa energía de ser humano a ser humano, que andamos en esta vida. No es fácil, pero juntos, con buena intención, con mucho cariño, podemos salir adelante. Justo este libro, las partes más personales de Irene están al principio y al final. En medio están las personas queridas. Entonces, justo es como un abrazo. Ella se va extendiendo por el libro y te abraza como lector, ¿no? Es muy, muy recomendable. Gracias. Pues no sé si alguien del público quiera preguntarles algo aquí al panel, comentar. Hola, buenas noches. Me voy a poner al frente. Mi nombre es Karim, ando muy conmovido. Irene ha sido, discúlpame si me pongo así, pero traigo las emociones muy desbordadas. Irene ha sido un pilar muy importante en mi vida. Irene, aparte de ser una tía para mí, ha sido quien me ha rescatado de muchas situaciones en donde mi vida estaba en riesgo. Y eso es más difícil de poder agradecer, de tener he pasado por situaciones muy complicadas, familiares, de pareja, personales, donde he necesitado tener ese apoyo, esa empatía, esa parte de un guía. Irene lo ha sido. Si no hubieras estado Irene, creo que yo no estaría aquí. Te quiero mucho. Proceso largo, porque para poder escribir hay que leer mucho. El lector se convierte en escritor y el escritor se convierte en un lector. Pero yo te preguntaría a ti, ¿qué más nos ves? ¿Por qué tendría quizás, está mal empleada la palabra, porque repito, lo voy a hacer por placer, ¿por qué tendría yo que leer tu libro? Y repito, muchas felicidades, porque es un gran logro para ti. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Pues mira, no tendrías que leer el libro, pero te divertirías mucho en muchas partes. Sí, por ejemplo, ¿por qué me llamo Irene? Pues me enteré ya siendo una mujer adulta, cuando murió mi mamá. Tenía yo unos 46 años y mi papá quedó viudo. Entonces me fui enterando que Irene era una de sus exnovias. Entonces, una exnovia médico, pediatra, que se llamaba Irene. Entonces, después me entraron algunas dudas, pero ya había fallecido mi papá, ya no pude checar. Pero platicando con Marce, mi hermana,
Pues resulta que también es la única Marcela en la familia. Y la historia es parecida, entonces no sabemos si tuvo muchas novias mi papá, que era un hombre muy guapo y muy culto, muy inteligente, arquitecto, muy acá, o si la novia se llamaba Irene Marcela o algo así. Pero ese tipo de anécdotas aparecen ahí. Entonces también te vas a divertir. ¿Alguien más? Tenga por ahí algo Sí, que compartir. dime, Diana. Creo que aquí con otra persona quiero llorar, perdón. Aquí hay Kleenex. Hola, soy Diana. Mi familia fue paciente de Irene, nos acompañó en un proceso muy difícil de cáncer de un familiar que falleció ya. Yo al día de hoy todavía recuerdo una frase muy cotidianamente. Fui muy visceral, hoy no lo soy. Lo recuerdo, te voy a compartir esto que todavía al día de hoy, yo creo que a la semana lo recuerdo 3 veces. Me enseñaste que yo sentía que cuando me insultaban o me ofendían, si me quedaba callada, pues siento que me pendejeaba, ¿no? Y si contestaba o si me defendía, pues era una cabrona, ¿no? Y tú me enseñaste una frase que al día de hoy está siempre conmigo. Ni pendeja ni cabrona, en tu dignidad. Y el día de hoy, bueno, más bien al día de hoy que soy justo esa mujer diferente que no era cuando tenía 20 años, siempre me ha acompañado. Entonces, viendo el título de tu libro, que yo no he tenido la oportunidad de leer, pero seguramente lo leeré, quiero compartirles, quiero confirmar que efectivamente tu abrazo nos sigue acompañando como familia, como mujer, a mis hijas, a mi Nadia y mi Anaí, a mi esposo Oscar. Justamente hoy me llegaron unos 20 de luego porque ya no pude tener terapia con él. Y eso ha sido el día de hoy muy sanador. Pero no importa, o sea, justo llegó, todo llega en su momento, pero nunca dejaste, ni has dejado de estar conmigo. De una y otra manera me ayudaste a formar la mujer fuerte que soy y el ser humano en el que me convertí. Diana y Oscar son mis hijos terapéuticos, mis hijos del corazón. Anaíd y Nadia son mis nietas del corazón. ¿Alguien más? Igual y lo necesito, ¿no? Yo conocí hará como cerca de dos años y medio, por igual a Fernando y a Irene, pero en realidad no es una pregunta, es una reflexión que hago con ella, porque ella en algún momento, yo soy tallerista con ella, y Fernando es nuestro profesor. Entonces, Irene siempre como que nos hace caer en la cuenta de que cuando se escribe, se tiene uno que desprender un poquito, en el caso de Irene específicamente, un poquito de todo eso que ella recibe. Y a mí me parece que la escritura fue ese poquito, desprenderse de todo eso que recibe, porque es muy difícil. Ahorita mismo lo acabamos de ver, que es muy difícil desprenderse de eso, y la escritura es maravillosa. Yo lo he vivido con Fernando y le agradezco mucho, aprovecho para agradecerle a Fernando, pero la valentía de Irene para escribir esas situaciones tan íntimas, tan personales, no es nada fácil. Entonces eso pues, te aplaudo. Gracias. Así está bien, también tengo voz.
las gracias desde el fondo de mi corazón y reiterar que no sabía el significado de mi nombre, pero sin embargo, esa paz siempre la pudiste transmitir y seguramente ustedes lo saben, pero a través de tu voz nos abrazaste tanto, nos llenaste de paz y para mí fue muy sanador. Yo supongo que también en mi familia. Te lo agradezco mucho. Gracias, Marta. Gracias. Ya, pues bueno, ahí Marta tiene a su lado a su hija, que hoy en día es mi colega, se acaba de titular. Entonces somos colegas. Sí. Una nieta del corazón que se vuelve mi colega. Pues muchas gracias. Yo quiero cerrar con este agradecimiento. Gracias, bueno, por estar aquí, por compartirte de esta manera. O sea, ya vimos que es recíproco. Para mí ha sido un honor estar aquí. Y nada, más bien, ¿qué le tienes que decir a tu gente antes de que pasen a abrazarte uno por uno? Ajá, y recordarles que, bueno, acá en esta mesita están los libros para quien quiera enterarse. Les diría, como lector, que es un libro de aventura, ¿no? Que de verdad te transportas de la Sierra Tarahumara a la Casa Reyes Heroles. Realmente es todo un viaje que es muy grato compartir y recibir. Entonces, bueno, pues muchas gracias y no sé qué les quieres decir para cerrar este gran festejo y esta celebración. Pues a ver qué sale. A ver qué sale con esto, ¿no? Este evento se está llevando a cabo en parte por influencia de Fernando. Cuando le entregué su ejemplar, me dijo que cuándo iba a ser la presentación. Le dije que no iba a haber presentación porque iba a morder el rebozo, me iba a dar mucha pena. Unos días después, Anaíd hizo contacto conmigo y me propuso compartirnos este espacio, facilitarnos este espacio para la presentación. Y efectivamente, como ella les comentó, quedamos en que yo lo iba a pensar. Pero a los 20 minutos pensé que mejor sí, porque si lo pensaba yo, quién sabe qué fuera a decir. Y se echó a andar toda esta situación para que hoy en día estemos aquí. Entonces, pues durante este tiempo he pensado qué les quiero decir. Les quiero decir gracias, gracias desde el fondo de mi corazón, y comentarles que me siento muy bendecida de que todos ustedes estén hoy aquí conmigo. Sí, es cada rostro que veo, a cada lado que volteo, hay gente que me inspira muchísimo cariño y que juntos, en el tipo de vínculo que sea, de amistad, de pacientes, de parientes, ¿no? Nos hemos enriquecido mutuamente mucho durante todos estos años. Entonces, les agradezco muchísimo su presencia aquí. Me encantará que lean el libro, se rían en algunas cosas, lloren en otras, y bueno, si se da que nos volvamos a reunir aquí y platiquemos, pues volvemos a platicar, pero si no, los tengo a cada uno aquí en mi corazón. Unos son mis hijos de corazón, otros mis nietos de corazón, otras mis amistades de corazón. Entonces, les agradezco todo lo que me han enriquecido y que mucho de eso está plasmado en ese libro. Entonces, no sé qué más contarles. Mejor lean el libro y ya sea así reunidos o en individual, pues ya nos veremos y comentaremos cosas, ¿no? Comentaremos
de la vida de ustedes, no tanto de la mía. Yo ya, como decimos, los de mi generación ya vamos de salida, ya vivimos muchas cosas, queremos que los jóvenes vivan otras y maravillosas como nos ha tocado a nosotros. Entonces, el libro termina con 2 frases que me gustan mucho y con esas me voy a despedir. Una de ellas es besos y bendiciones y la otra es que Dios nos bendiga. Gracias.